dígale hola. María Shangan, Tirakaruar, Neng Neng, Nasenat, Pichangana Yakana Maine, Sulu Mainen, Tu Ekrekal Hotaman. Darle la bienvenida de verdad a nuestro glorioso Ejército Nacional, a la Fundación Recupera Tu Silla. María Angélica, le decía a tu mamá que bendito el vientre que te parió. La verdad no deja a uno de emocionarse, porque no es fácil ayudar a otros a que construyan sueños de vida, como Dios nos ha permitido a nosotros. Entonces lo mínimo que podemos hacer es llevar alegría. Cuando alguien nos regala algo, y para nosotros es muy importante, unas sillas que ya las vi, que no son cualquier silla, son sillas ergonómicas, son sillas que va a ser más fácil para el niño permanecer 4 o 5 horas sentado allí, y no de pronto las sillas destartaladas que teníamos con una madera muy rígida, muy dura, que cualquiera se cansa. Es por eso que nos emocionamos. No es fácil llegar hasta acá. Hoy fueron pocos los obstáculos y perdimos un tiempo valioso. Imagínense en tiempo de invierno. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. ¿Están felices? ¡Sí! Yo me llamo María. ¿Cómo me llamo? María. Bueno, pues vengo hoy en esta mañana después de algunos meses de trabajo con un equipo maravilloso de gente que nos apoyó. Quiero contarles una historia. ¿Les gustan las historias? ¡Sí! Pues imagínense que la profe Georgina nos hizo llegar unas fotos, y los profes nos hicieron llegar unas fotos de los pupitres que ustedes tenían donde estaban estudiando. Y entonces yo dije, bueno, hay que conseguir unos pupitres para esos niños porque se merecen lo mejor, ¿verdad? ¡Sí! Y entonces llamé a este hombre que ustedes ven acá, que estaba ahorita bailando la llora, y le dije, oye Nico, necesitamos unos pupitres. Y Nico dijo, pues yo no tengo pupitres, pero tengo un montón de plástico. ¿Ustedes han visto un elefante? No. ¿Pero lo han visto en fotos? Sí. Bueno, pues él tenía como un elefante de plástico. Era mucho, mucho, mucho plástico y me lo regaló. Y se merece un aplauso por eso. ¡Bravo, Nico! Vamos a decirle, ¡bravo, Nico! ¡Bravo, Nico! Y él hace parte de una empresa maravillosa que se llama HP. Ellos hacen computadores e impresoras. ¿Ustedes han visto las impresoras? No. No, bueno, es donde uno hace, los computadores imprimen unas hojas, unas hojitas. Y entonces Nico me dio todos esos cartuchos de tinta, los molimos, fabricamos, hicimos los pupitres que están allá. Y dije, bueno, ¿y ahora yo cómo me llevo? ¿Ustedes se han imaginado yo cargando esos pupitres sola, todos esos pupitres? No. Imposible, ¿cierto? Sí. Entonces llamé al coronel de la Fuerza Aérea que nos acompaña hoy, el coronel Felipe. Y le dije, coronel, ¿nos presta un avión? ¿Han visto los aviones? No. Cuando pasan, sí, por el aire. Sí. ¿Los han visto? Sí. Y él nos prestó no uno, sino 2 aviones para que pudiéramos traer los pupitres hasta acá. Así que también se merece un aplauso. Y entonces llegamos aquí al aeropuerto de Riohacha y con ese calor, y yo dije, no,
Y ahora cómo llevo estos pupitres hasta esa comunidad y hasta esos niños tan lindos que nos esperan. ¿Qué voy a hacer? Y entonces llamamos al coronel Acevedo del Ejército Nacional y le dijimos: coronel, nos presta unos cartuchos. Entonces llegamos hasta acá con todo el batallón Matamoros y con un equipo de gente maravilloso. Pero adivinen qué, faltaba algo muy importante. ¿Ustedes les gustan los colores? ¡Sí! ¿Y les gustan las maletas? ¡Sí! Pues dijimos, oigan, hay que llamar a unos amigos muy importantes, unos aliados increíbles, además unos que siempre tienen una mano y una sonrisa para dar, y ellos son la iglesia, el lugar de su presencia. ¡Bravo! Ellos vinieron felices a dar y nos acompañaron junto a otros aliados que no pueden estar aquí físicamente, pero ellos son Toto. Toto les envía un abrazo enorme, están felices de ayudarlos y les envía además todas sus maletas para que el próximo año vengan a clase. Y por eso... Así que en nombre de la organización Recupera tu Silla y de nosotras dos quienes la fundamos, mi mamá. ¡Bravo! Llevamos 8 años trabajando en esto. Queremos darles las gracias infinitas por abrirnos las puertas de su comunidad y por permitirnos ejercer esta obra, porque ustedes son la razón de ser de esto y por ustedes nos levantamos cada mañana a trabajar. Mil gracias. Gracias a ustedes. Con la expresión, con el rostro de los niños, ver la alegría. Es una alegría que se refleja en nosotros, en el resultado. Hablo nosotros, hablo plural por todo este equipo de trabajo, por mi Fuerza Aérea, mi aliado. Sin él, sin ellos, la verdad, fueron muchas cosas. Esto fue nada. Peores obstáculos y troncos grandes que no son quizás físicos se han presentado a lo largo de 7, 8 meses. Ya cuando todo estaba listo, como les gustan las historias, faltaba un día y casi se cae todo. Gracias al comandante de la Fuerza Aérea, que en este momento pues mi teniente Piñeros, Felipe Piñeros, hoy lo representa, pues lograron ver cómo hacer para que la ilusión de ustedes, niños, y de otros compañeritos más, pues se lleve a cabo. Yo nada más tengo por decirle gracias a ustedes, señora Georgina, gracias a ustedes, profesoras, gracias a mis niños, gracias a gente buena como ellos, porque todo esto, todo es país. Todo es país, todos somos una nación. Y que tenemos que, lo decía ayer mi compañerito, no podremos salir en televisión, quizás no podremos salir por los medios de comunicaciones, pero en nuestros libros, en nuestra escritura propia, allá va a quedar. En nuestro corazón y en el corazón de todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días, niños. Buenos días. ¿Sí vieron que lo que les conté era cierto? Bueno, pues me presento rápidamente. Yo trabajo para esta compañía y esta compañía que vende muchos cartuchos e impresoras a nivel Colombia, Perú, Argentina, Chile. Vendemos a muchos países en el mundo. Y decidimos hacer un proyecto donde queríamos pensar en las comunidades como ustedes, donde sabíamos que transformar algo iba a ayudar en su educación. Porque sabemos que educarlos y ayudar en su educación es ayudarlos a cumplir los sueños que ustedes quieran. Entonces, estos cartuchos que ven acá, mandamos a traer muchísimos cartuchos para construir el elefante que le regalé a María Angélica. Y ese elefante, cuando lo teníamos listo, ella fue quien lo transformó. Y quiero invitarlos hoy a que todo ese plástico que a veces usan cuando van al supermercado, cuando utilizan algo, no lo boten al pasto. Tienen que dejarlo en una caneca. Pregunten dónde hay una caneca de basura, porque el planeta hay que cuidarlo. Bueno, eso número 1. ¿Puedo contar con ustedes para cuidar el planeta? Sí. Muchas gracias. Y número 2, hay algo súper importante, y es la mejor forma de cumplir el sueño de ser un piloto,
de cumplir el sueño de ser un gran coronel, de cumplir el sueño de impactar a muchos niños, o de hacer todo lo que aquí hay más personas maravillosas haciendo, y gracias profesor, es a través de la educación. Quiero que esos pupitres los utilicen todos los días para cumplir sus sueños, para soñar. ¿Listo? ¿Puedo contar con eso? Sí. Y como una muestra del compromiso que tenemos por la educación, ¿se acuerdan que ahorita nos estaban hablando de Kendris? De parte de HP, hago público, le regalaremos a Kendris una computadora para que empiece su pregrado. Todos los niños que de aquí en adelante sigan luchando para llegar lejos, cuenten con HP que los vamos a apoyar. Bueno, ¿cuentan con ustedes? Gracias. Ay, mi Dios, qué padre. Ariuna chiang mari chiang gam tirakal huaru neng neng na senat chang kana ya kana mainen sulu mainen tu ekure kal hotaman suma mainen tu neng ya sudal daskat tu ekure gatcha ya paru chang neng yori